La historia del Carnaval de Cádiz se cuenta sobre sus tablas. En ellas hemos disfrutado año tras año de la batalla entre autores para conseguir llevarse ese ansiado primer premio. Esto ha hecho que sobre las tablas empezaran y terminaran grandes rivalidades, algunas de estas con letras de ida y vuelta, como la que nos hicieron disfrutar durante algunos años Antonio Martín y Juan Carlos Aragón. Hoy repasamos ese pique tan peculiar que estos dos grandes autores nos dejaron en sus letras. Esto es El Carnaval de mis oídos. El Carnaval de mis oídos, un podcast con carnaval. Antonio Martín y Juan Carlos Aragón. Juan Carlos Aragón y Antonio Martín, dos grandes autores, el día y la noche en lo que respecta al concurso. Estos dos autores que, de siempre se ha dispensado un gran respeto el uno hacia el otro. Uno por ser el maestro y otro por crear una nueva brecha de forma de escribir sobre las tablas que marcaría época. Estos dos autores, durante algunos años, al ser de pensamientos diferentes, tanto a la hora de expresar el carnaval como a la hora de venderlo, ¿no? Por así decirlo, siempre han chocado mucho sobre las tablas. Como digo, siempre bajo el respeto que ambos se tenían, hemos podido disfrutar durante una época de un gran pique entre letras y letras que a mí se me quedó grabada en la memoria, la verdad. Como digo, son dos autores que han marcado época en la modalidad de comparsa, ya no solo a nivel de lo importante que son al nivel del carnaval, la importancia que han tenido cada uno en el Carnaval de Cádiz, sino también a nivel de lo que es la modalidad de comparsa. Y por ello vamos a repasar, o quiero repasar así un poco, de qué pique o qué letras concretas os estoy hablando, ¿no? Y así repasamos también la rivalidad que tuvieron sobre las tablas los años que estuvieron compitiendo. Y bueno, pues voy a empezar yéndome al año 2005. En el año 2005, Antonio Martín anunciaría que volvería a la modalidad después de dejar el concurso en el año 98. Volvería a la modalidad. Juan Carlos Aragón llevaba en la modalidad de comparsa desde el año 2001, que debutó con aquella comparsa de su piel y compañía, del grupo que casi al completo perteneció a Martínez Ares. Y bueno, como digo, en ese año 2005, pues ante la inminente vuelta del niño del coplero de San Vicente, Juan Carlos Aragón le dedicó una sentida letra con su comparsa, El Golfo de Cádiz. Y volvió, no porque a su puerta llamara a la gente, porque en San Vicente la gente no llama. Y volvió, un siglo después de que reconociera que él era el mejor y por eso volvió cuando le dio la gana. Los que hablaron del fin de Antonio Martín no verán la victoria. Los que pasan a la historia no tienen final. Y se me revolverá mi sangre de coplero, viendo a todos los hipócritas que lo aburrieron. Decirle, Antonio, amigo mío, por fin has vuelto, no estabas muerto, yo lo decía. Y la comparsa mía, la tuya por supuesto. Cuidado, Antonio, que aquí el demonio vive en un piso del paraíso de este teatro. Y si me das permiso, contigo yo lo mato. Y volvió,
confiar en ese nuestro oficio, en ese nuestro oficio del que fue maestro, y los maestros no hay, y para que lo aprendáis, como yo lo aprendí, don Antonio Martín, el principio y el fin de la copla de Cádiz, de la copla de Cádiz. Y bueno, y es que hasta unos años después, bueno, digamos esta batalla, ¿no? Llamémosla batalla sobre las tablas, no se haría fuerte hasta el año 2009, unos años después. Y vendría precisamente no por desavenencias entre uno y otro, sino por el famoso y muy recordado y hablado pregón de Martínez Ares. Antonio Martínez Ares pregonaría las fiestas en el año 2008, con un pregón que, bueno, pues puede dar mucho que hablar. Hoy en día ya poquito menos, pero que en su día dio mucho que hablar y aún así creo que se le pueden ir sacando muchas cosas a ese pregón, pero bueno, se puede quedar para otro programa. Pero como vengo diciendo, para muchos autores no fue plato de buen gusto el pregón que presentó el niño de Santa María. Y por ello, en el año 2009, con la comparsa Los Comparsistas de Artistas, Juan Carlos Aragón hace un crítico pasodoble, bastante crítico, hacia Martínez Ares y hacia lo que entendió y valoró que representaba en ese pregón. Se lo debo a la gente que estuvo a mi lado, espero no ser nunca un desagradecido. Para contrarrestar esta letra, pues Antonio Martín, que ya, bueno, en el año anterior había declarado su amor carnavalesco hacia Martínez Ares, después de que también que se pasaría muchos años entre piques con el niño coplero. En el año 2008 pues le rendiría un muy buen homenaje, devolviéndole una letra del año que en el año 1997 le dedicaría a Martínez Ares con el vapor. Bueno, pues se la devolvió en forma de letra homenaje por su pregón. Y en el año 2009, ante la aluvión de críticas que se avecinaba hacia Martínez Ares, bueno, pues Antonio Martín, bajo una letra con su comparsa La Madre que me parió, decidió seguir plantando batalla a aquellos que osaran criticar a Martínez Ares, ¿no? En esta letra, como digo, bueno, pues deja una clara referencia a Juan Carlos Aragón o por lo menos al tipo de comparsa que representaba ese año, ¿no? Como digo, la comparsita se la dan de artistas. Y en ese paso doble, bueno, pues una conocida frase que se quedaba, que decía que Cádiz de los artistas que no son tan artistas, si en la palestra no lo demuestran como tú has hecho, ¿no? Como digo, en clara referencia eso de los artistas, pues a la comparsa de Juan Carlos Aragón. Quitan los copleros que más critican y al criticarlo no dan derecho a otra batalla, niño tirada porque en España vengo a librar. Antonio Martínez Ares, no te rindas. Aquí llegan nuestras naves, Santa María y la Viña. Posteriormente tendríamos un nuevo asalto a unos años posteriores, en el año 2012, porque en el año 2012 Juan Carlos Aragón presentaría lo que vendría siendo una comparsa que revolucionaría la modalidad y los carnavales en sí, la comparsa La Serenísima, esta comparsa hablada, cantada en un italiano español, así medio bien inventado por Juan Carlos, que bueno, pues no estaría falta de críticas. Se llevó un segundo premio que hoy en día mucha gente no entiende, porque básicamente decían que cómo podían puntuar una comparsa que no se entendía. Bueno, toda la polémica que ya bien sabía sobre La Serenísima. Entonces, al igual que el revuelo se formó en el año 2008 al 2009 con el pregón de Martínez Ares, durante ese concurso y posteriormente con los premios que se obtuvo, pues también tuvimos ahí
una revuelta entre autores que no vieron bien o no estuvieron de acuerdo con, de primeras, que la comparsa de la Serenísima pasara a la final, ¿no? Aquí algunos autores como como Joaquín Quiñones y Antonio Martín, pues que precisamente ese año se quedaron fuera de la final, pues levantaron sus quejas al hecho de, como he dicho antes, cómo se puede valorar una comparsa que no está cantada en idioma que se entienda todo. Pero bueno, como digo, cosas del veneno del concurso. Pero lo que quería destacar de ese año es que en el año, como digo, en el año 2012 estamos en la final, la gran final del Falla, y Juan Carlos Aragón dedica un paso doble a la envidia. A la envidia, bueno, más tirando a dar a la envidia entre los copleros, entre los carnavaleros. Esta letra era una clara referencia a, como digo, a Joaquín Quiñones y Antonio Martín, que ante sus quejas, pues bueno, pues Juan Carlos Aragón decidió dedicarle ese paso doble en la final. Esa letra, que curiosamente, bueno, en la final, el final del paso doble dice algo así como que hoy tu comparsa resopla por esta letra del gondolero, ¿no? Como haciendo mención a que esas comparsas se habían quedado en su casa durante la final y bueno, pues el gondolero estaba en la final. Pero a mí me llama la atención el hecho de que la letra original, que se puede escuchar en el disco de la Serenísima, hace mención a, o sea, el final del paso doble está cambiado respecto a lo que se cantó en la final. Y en ese final cambiado, pues el paso doble terminaba con la frase de hoy tu barquilla reposa por esta copla del gondolero. Bueno, creo que no hace falta explicar mucho que la barquilla se referencia siempre a la playa de la Caleta, la playa de los viñeros, a la que siempre le ha cantado Antonio Martín. Entonces puede ser un poco una referencia clara a Antonio Martín. Ya seguramente de cara a la final, pues también que se levantó la polémica y salpicó a otros autores, pues bueno, Juan Carlos Aragón decidiría cambiar esa letra para hacerla un poco más general, ¿no? Pero el hecho de que esa letra ya estuviera escrita desde antes, pues denota que, bueno, pues el tirito, ese pequeño tirito y ese pique que tanto gusta a algunos autores, pues ya estaba bastante bien pensado y escrito desde hace tiempo. Su victoria, él con la tuya revienta. Y aunque presuma paisano, diga gitano, diga caletero, en su barquilla resopla por esta copla del gondolero. Bueno, y después de recordar ese paso doble, nos tenemos que ir al año siguiente, en el año 2013, que Antonio Martín, bueno, pues haría un poquito de reinicio, escogería entre sus filas de componentes, pues entre otros a Subiela, a Carly y alguno más. Y bueno, hay que ir al año primero para entender un poco la situación en el año 2012, tras el concurso. Bueno, pues unas, unas declaraciones un tanto polémicas por parte de Antonio Martín, en el que echaba un poco por tierra las agrupaciones que en el 2012 habían pasado a la final, como era el caso de los Duendes Colorados, de los Carapapas, la Serenísima, de Juan Carlos Aragón, protagonista de lo que veníamos hablando, y la comparsa de Dino Tobal, Ciudadano Cero, ¿no? Él decía como que su comparsa se acabó el cuento, que se quedó a las puertas de la final en el 2012, merecía más esa final que esas agrupaciones, ¿no? Bueno, dentro, como digo siempre, dentro de la opinión propia de cada persona, pues en este caso, pues Antonio Martín es libre de expresar sus opiniones y así lo quiso expresar en esa entrevista. Esa entrevista se hizo un poco viral, se escuchó por muchos sitios y al año siguiente, con este reinicio que tendría este autor, en el primer paso doble, bueno, digamos que él firmó un poco la paz, ¿no? Pidiendo perdón a estos tres autores, tanto los Carapapas, Juan Carlos como a Tino Tobar, por esas declaraciones que hizo el año anterior. Pero no más lejos de eso,
durante el repertorio de la comparsa del genio volvemos a escuchar algunos tiritos que el autor le lanza a Juan Carlos Aragón. Tiritos como que, bueno, pues Antonio Martín dedica una letra a la ciudad de Sevilla, la primera en su dilatada carrera. Y al final de esta letra dice algo así como que vale que es verdad que él nunca le ha cantado a Sevilla, él siempre ha cantado para Cádiz y tal, pero que nadie se equivoque porque al igual que no le ha cantado, él nunca ha dicho que los sevillanos sean carajotes, ¿no? Esto es una clara referencia a un cuplé de los giris de Juan Carlos Aragón, en el que remata un cuplé, bueno, pues con esa frase, ¿no? De los sevillanos carajotes. Este pequeño piquecito ahí, como queriendo hacer esa referencia, también se quedó en ese repertorio de la comparsa del genio, ¿no? Como que aún le mantenía el pique a Juan Carlos Aragón. Le ha escrito un verso cuando encuadra la luna su buque de plata en el Guadalquivir. Y el fuerte le gana en la madrugada del misterio y silencio. Caminando el cachorro, los más sevillanos dispuestos a morir. La dice una copa al callejón del agua y también la mirada por la torreta vida de Río Guadalquivir, por la orilla del mar, la plaza de Ría, por Plaza Las Flores, Caicería. Y es verdad que a Sevilla nunca le catrete, mientras que otro la intentaron conquistar. Yo me quedé en la viña, cada vez muerto de envidia, no me sé bautizar. Pero es verdad también que nadie se equivoque, que una copa nunca por mi boca se llegó a escuchar. Que si los sevillanos son dos carajones, no me equivoque, no me equivoque. Para colmo, en la final también hace referencia a algo en lo que tiene que ver Juan Carlos Aragón, ya que un paso doble en el que un poco medio metafóricamente, medio yo creo que contando una experiencia personal suya, canta un paso doble, bueno, pues con el cambio de los tiempos, que ahora se escribe otras cosas, ahora se concursa de otra manera, patatín patatán, dando a entender que es un autor que lleva muchos años, pues le cuesta ver este nuevo concurso, no sé qué. Y bueno, deja la pequeña referencia a Juan Carlos Aragón con una frase que dice algo así como que no te estás enterando que están pegando a otros autores que cantan en otro idioma, ¿no? Pues volvemos a la misma referencia de la Serenísima, ¿no? Y ese cante en italiano. Así que hasta varias veces en el repertorio de la comparsa del genio hace mención a algo referente a Juan Carlos Aragón y que lo tiene muy presente. Y este pique tampoco iría mucho más lejos porque, bueno, al año siguiente Juan Carlos Aragón decidió no participar en el Falla. Y Antonio Martín, a 2 años después, en el 2015, tampoco participó. Ya coincidieron de nuevo sobre las tablas en el año 2016. Y ahí sí que podríamos decir casi que Antonio Martín le hace una contundente declaración de, bueno, de paz y de poner las cosas en su sitio a Juan Carlos Aragón, bueno, y a otros autores, en el popurrí de Los Invencibles. En ese popurrí nombra, bueno, pues a Martínez Ares, nombra a Tino Tobar, nombra a los Carapapa y también tiene una cuarteta dedicada a Juan Carlos Aragón. En ella, bueno, pues dice, quiero recordar algo así como que era rebelde, si no ganaba se echaba a llorar, siempre presumía tener la más grande, bueno, los típicos, como sabemos, cosas que se le achacaban a Juan Carlos Aragón, ¿no? Dentro de lo que es el concurso, como siempre, yo aquí hablo de los piques dentro de las tablas. Pero aparte Antonio Martín, pues bueno, pues decía de que no quería que se fuera, que para él era un gran rival, que no querría concursar si en el concurso,
y cosas así, ¿no? O sea, al final mostrando el respeto que se denota que entre los autores hay, ¿no? Porque como digo, puede haber piques sobre las tablas, puede haber letras de ida y vuelta, pero todo queda en las tablas, todo queda dentro del concurso y ahí lo escenificó muy bien Antonio Martín con esta preciosa cuarteta que le dedica a Juan Carlos Aragón. Travieso y sinvergonzón, si no ganaba se echaba a llorar y siempre se creía gran triunfador. Pero en el fondo ese niño valía entre el sarcasmo y su filosofía. A pesar de su soberbia se enfrentó más de una vez contra el yugo del poder y la maldita injusticia. Y aunque golfo y bohemio, señor de Tardental, sin remedio, siempre acaba presumiendo de tener la más grande que nadie. Y el veneno y el demonio, un ángel caído del cielo de un matrimonio. Y aunque sea como sea, yo no quiero que se vaya, que se quede aquí conmigo para lucharlo en el y aunque se sigue creyendo indestructible, es posible que algún día en su batalla de la vida del Mogopa infalible. No es aquel que siempre gana, sino el que nunca se rinde, sino el que nunca se rinde. Y bueno, ya para cerrar este capitulito, antes de pasar a repasar lo que ha sido a nivel de concurso y premios la rivalidad entre Antonio Martín y Juan Carlos Aragón, destacar que también un leve toquecito, piquecito que dejó Antonio Martín antes de despedirse en el año 2017 con su comparsa Ley de Vida. Dentro del popurrí, pues bueno, pues deja una frasecita, algo así, que dice que no hay quien pueda con los duendes mientras se cante en gaditano, ¿no? Volvemos otra vez a la referencia de lo que pasó en el año 2012 con ese primer premio a los Duendes Colorados y ese segundo premio a la Serenísima, ¿no? Ya volviendo, ya nos, a lo mejor no una letra en contra o en mención a Juan Carlos Aragón, sino lo que supuso para el concurso y para muchos autores la revolución y la innovación de la Serenísima, y que bueno, que a día de hoy pues hay autores que aún no entienden cómo pudo ser un segundo premio esa comparsa, pero bueno, al final es cosa del jurado, fue el que decide los premios y así quedó para la historia ese segundo premio que conseguiría Juan Carlos Aragón en el año 2012. Y bueno, como digo, la rivalidad de Juan Carlos Aragón y Antonio Martín, lo que es meramente concursero, se remonta desde el año 2005 al año 2017. Tenemos durante 13 concursos, 13 años, esta rivalidad, aunque realmente son 11 años, porque en el año 2014 Juan Carlos Aragón no participa y en el año 2015 es Antonio Martín el que no participa, así que tenemos ahí 2 años en el que no concursan y no se enfrentan en las tablas. En el año 2005 Juan Carlos Aragón presenta el Golfo de Cádiz y Antonio Martín presenta la comparsa El Revuelo, esa comparsa llena de viejos copleros con olor a comparsa añeja y que se quedaría a las puertas de la final. Estaba ahí, la verdad que muchos la daban dentro, pero bueno, el jurado decidió dejarle justo en las puertas y Juan Carlos Aragón consigue con el Golfo de Cádiz un primer accesi, o sea, justo un puesto por encima de Antonio Martín. Así que bueno, pues primer año y primer puntito que se llevaría Juan Carlos Aragón, ¿no? Frente a Antonio Martín. Al año siguiente, pues se repite casi lo mismo que pasó el año anterior, pero bueno, cada uno subiendo un puesto. Aquí Antonio Martín consigue volver a una final con la comparsa La Quinta Esencia, consigue el primer accesi y justo un puesto por delante, un puesto por encima con un cuarto premio, Juan Carlos Aragón, con su comparsa Los Parias, como digo, consigue quedar de nuevo por encima de Antonio Martín en el concurso. Así que segundo puntito que se anotaría Juan Carlos Aragón en esta cuenta personal virtual contra Antonio Martín.
En el año 2007 llegaría el año de Juan Carlos Aragón, el año en que por segunda vez, por segunda vez conseguiría el primer premio con Araca la Cana. Y aquí Antonio Martín se quedaría un poquito más lejos, que sería un cuarto premio con Los Hijos de la Libertad. Al año siguiente, Juan Carlos Aragón volvería a vencer a Antonio Martín en las tablas, dentro de lo que es el concurso, porque en el 2008 Juan Carlos Aragón pasaría a la final con la comparsa La Banda del Capitán Veneno, tercer premio, y Antonio Martín vuelve a quedarse justo un puesto por debajo de Juan Carlos Aragón. Con los Héroes del 3x4 se quedaría justo en la puerta de la final. Ya para el año 2009 parece que se gira las tornas. Antonio Martín presenta La Madre que me parió, consigue el primer premio, y Juan Carlos Aragón no pasa a la final, se queda en semifinales por segundo año. Después de Los Inmortales, pues con los comparsistas se la dan de artista, se quedaría de nuevo en la semifinal que repetiría el año siguiente, en el 2010, con Las Noches de Bohemia. Sin embargo, Antonio Martín sería tercer premio con Los Caballeros de la Piedra Redonda, y el mismo resultado se repetiría el año siguiente. De nuevo Juan Carlos Aragón se queda en semifinales con Los Príncipes, y Antonio Martín consigue el tercer premio con Las Locuras de Martín Barton. Así que ahí ya tenemos 3 años consecutivos en los que Antonio Martín vence a Juan Carlos Aragón, y bueno, pues tendríamos un marcador favorable a Juan Carlos Aragón con un 4-3. Los 4 primeros años Juan Carlos ganaría a Antonio Martín, y los 3 siguientes Antonio Martín le daría la vuelta a la tortilla un poco, no completamente, pero presentaría batalla, ¿no? Digamos. En el año 2012, el tan comentado año 2012, pues, como digo, segundo premio para Juan Carlos Aragón con La Serenísima, y semifinal, de hecho otra vez a las puertas de la final, se quedaría Antonio Martín con Se acabó el cuento. Al año siguiente se invertiría las tornas. Juan Carlos Aragón se lleva un... no se lleva premio, perdón, se queda en semifinales con Catastrophe Magic Band, y Antonio Martín consigue un primer premio. Aquí creo que es el año en que más diferencias de premios se sacan. Si no recuerdo, si no ha hecho mal las cuentas, Antonio Martín primer premio, y Catastrophe que creo que quedó la 13, la 12, bueno, quedó bastante atrás esta comparsa. Como digo, en el año 2014 y 2015 no coinciden las tablas. En el 14 Antonio Martín consigue un segundo premio con Los Gitanos, y en el año 2015 Juan Carlos Aragón vuelve con Los Millonarios, ¿no? Esa grandísima comparsa que consigue el primer premio. Pero para el año 2016 sí, Antonio Martín vuelve con Los Invencibles, y Juan Carlos Aragón trata de revalidar el primer premio con La Guayabera. Ambas comparsas se quedan en semifinales, y desde que compiten en la misma modalidad, es la primera vez que ambos autores se quedan en semifinales. Ojo, desde el año 2005 hasta el 2016 hemos tenido presencia de alguno de los dos en la final, y no es hasta ese año en el que el jurado decide que ninguna de las dos tiene el nivel suficiente como para pasar a la final. Y al año siguiente, que sería el último de duelo entre estos dos autores, ya que Antonio Martín anunciaría su retirada con la comparsa Ley de Vida, que se quedó en semifinales, y Juan Carlos Aragón sí que consigue entrar en la final con la comparsa Los Peregrinos y conseguir el tercer puesto. El año de 2016, con La Guayabera y Los Invencibles, a pesar de quedarse en semifinales ambas comparsas, La Guayabera queda por encima de Los Invencibles. De hecho, La Guayabera se queda a las puertas de la final con un quinto puesto, y como digo, al año siguiente, en el 2017, Juan Carlos Aragón vuelve a quedar por encima de Antonio Martín. Así que en el cómputo de estos 11 años de rivalidad sobre las tablas, pues tendríamos un balance en el que Juan Carlos Aragón habría conseguido 7 veces quedar por encima de Antonio Martín en premios de concurso, y Antonio Martín lo conseguiría hacer 4 veces. 4 veces quedaría por encima de Juan Carlos Aragón. Y pues nada, también a destacar algunas cosas curiosas que he visto en estos años de rivalidad, y es que prácticamente han coincidido en premios, en lo que es cantidad de premios. Es decir, en estos 13 años Juan Carlos Aragón consigue 2 primeros premios y Antonio Martín consigue 2 primeros premios.
Juan Carlos Aragón consigue un segundo premio y Antonio Martín consigue un segundo premio. Y Juan Carlos Aragón consigue 2 terceros premios y Antonio Martín consigue 2 terceros premios. Parece muy curioso. Además, también se repite con cada uno consigue un cuarto primer premio y un primer acceso. Así que quedan en iguales totalmente en lo que a nivel de premios que consiguen el concurso hay una igualdad increíble. También hay que contar, bueno, en las semifinales sí que obtiene mejores resultados lo que es simplemente semifinales Antonio Martín, ya que se queda hasta en 3 ocasiones a las puertas de la final, cosa que a Juan Carlos Aragón le pasa, creo recordar que solo 2 veces. Pero bueno, aún así, como digo, son datos, son comparaciones dentro de lo que digo, de esta increíble rivalidad que nos ha dejado estos autores. Uno dramáticamente fallecido, que nos dejó un gran legado, y otro que aún está entre nosotros, pero que al igual decidió retirarse, pero el legado que nos deja es también enorme. Dos grandes autores, una rivalidad que pasó a los anales de la historia y un pique entre letras de ida y vuelta que son la delicia para los aficionados. Siempre, como digo, desde el respeto que ambos se tuvieron. Respeto que sobre todo Antonio Martín, que como hemos visto es el que un poquito más en lo que es el concurso y letras entró más al trapo a la hora de hablar o de criticar lo que no le parecía bien. Pues bueno, lo dejó patente a los días del fallecimiento de Juan Carlos en una muy sentida columna de periódico en el que, bueno, daba la despedida a Juan Carlos Aragón, diciendo que no le podía hacer estas cosas, que no podía dejarlo solo, que el concurso no se podía quedar sin él. Así que nada, para recuerdo lo que nos dejaron sobre las tablas y pues nada, os emplazo al siguiente programilla. Espero que os haya gustado este repaso y nos vemos y nos escuchamos para otra. Adiós. Voy a acordarme también de Juan Carlos diciendo, empezó de un amigo es un amigo, me dijo un amigo mío, y era tan amigo mío y tanta amistad la nuestra que no supe qué pensar, pero dije mudo lío, un amigo de verdad no lo dice, lo demuestra.